En este vídeo, continuación del anterior, vamos a ver cómo actúan, qué productos forman y qué características aportan los componentes principales del cemento Portland en el fraguado del cemento. Existen diferentes variables que modifican las características de fraguado del cemento. Así, la temperatura del agua de amasado, la temperatura del propio cemento, varía las características del fraguado. Cuanto más calor tenga el agua, cuanto más caliente esté el cemento, más rápidamente se producirá esta reacción de fraguado. Igualmente, la temperatura ambiental que afecta a los materiales, al cemento y al agua, pues lógicamente también influye en la misma medida. Cuanto más calor haya en el ambiente, mayor será la velocidad de hidratación de este material. La finura de molido del cemento, cuanto más finas sean esas partículas de micras de cemento, más rápidamente se va a fraguar todo el cemento. Los parámetros que se analizan en el fraguado de los componentes del cemento son la velocidad con la que se hidrata cada uno de los componentes de ese cemento, el desprendimiento de calor que esta hidratación produce, la adquisición de resistencias que van a transmitir al cemento fraguado y los productos que resultan en la hidratación. Por supuesto que todos los componentes del cemento que ya hemos visto, silicato bicálcico, silicato tricálcico, aluminato tricálcico, ferritoaluminato tetracálcico y todos los componentes secundarios, la cal libre, etcétera, etcétera, fraguan o inician la hidratación a la vez, pero unos lo hacen a mayor velocidad, otros a menor velocidad, unos desprenden más calor y otros desprenden menos calor. Por eso lo que vamos a ver es por separado cada uno de estos componentes cómo reacciona. Así, el silicato tricálcico, en cuanto a su velocidad de hidratación, es bastante elevada. A los 28 días de haberse amasado con agua, se hidrata aproximadamente el 60% del contenido de silicato tricálcico. Eso significa que el desprendimiento de calor es alto. Es ir andando, pasas menos calor que ir corriendo. Si vas corriendo, si hidratas a una velocidad alta, sudas más, desprendes más calor. El desprendimiento de calor, en este caso, es de unos 120 calorías por gramo. En cuanto a la adquisición de resistencias, el silicato tricálcico aporta la resistencia a las primeras edades, teniendo resistencias al final similares al silicato bicálcico, que lo adquiere mucho más lento. Eso quiere decir que en un gráfico tensión de compresión, tiempo en días, el silicato tricálcico lo que hace es que en las primeras edades adquiere una alta resistencia, como podéis ver. ¿Cuál es la reacción de hidratación del silicato tricálcico? Pues, como podéis ver, el silicato tricálcico con agua forma silicatos cálcicos hidratados complejos, forma tobermolita y forma hidróxido de calcio. Hidróxido cálcico no es ni más ni menos que lo que en la cal se llama cal apagada, que en el cemento se denomina portlandita. El silicato bicálcico, a los 28 días, la velocidad de hidratación es muy lenta o mucho más lenta, se ha hidratado del orden del 20%. Al ir hidratándose más lentamente, lógicamente, el desprendimiento de calor de esa reacción es mucho menor, unos 60 calorías por gramo, la mitad. En cuanto a la adquisición de resistencias, el silicato bicálcico aporta pocas resistencias en las primeras edades, aunque a largo plazo iguala las resistencias del silicato tricálcico. Si vemos un gráfico igual que el anterior, donde aparece el silicato tricálcico y el silicato bicálcico,
vemos que a los 28 días el silicato bicálcico prácticamente no ha aportado resistencia. Sin embargo, al final, a largo plazo, esas resistencias pueden llegar a igualarse. Hay una confusión muy generalizada, y es decir que el silicato tricálcico son cementos de alta resistencia inicial. No, lo que hace es dar la resistencia en las primeras edades. Para que sea un cemento de alta resistencia inicial, ya veremos que evidentemente lo que tendrá que tener es mucho silicato tricálcico para que esa adquisición de resistencia sea muy alta. En cuanto a la reacción de hidratación, es exactamente la misma. El silicato bicálcico con el agua produce tobermorita y porlandita. Siempre en menor proporción la cantidad de porlandita que en el silicato tricálcico. El aluminato tricálcico, su velocidad de hidratación es instantánea, fragua instantáneamente debido a su solubilidad, por lo que es necesario echarle un retardador de fraguado, un regulador de fraguado. Este regulador de fraguado es el algez o piedra de yeso, que es un sulfato de calcio con 2 moléculas de agua, la anhidrita, que es un sulfato cálcico anhidro, o el hemidrato, o sea, el yeso de construcción, que es un sulfato de calcio con media molécula de agua, o mezcla de todas ellas. Así conseguimos que esa solubilidad del aluminato tricálcico se disminuya y frague en un tiempo suficiente como para poder trabajar y manipular el cemento hasta su puesta en obra. Consecuentemente, la velocidad, el desprendimiento de calor es muy alto, 207 calorías por gramo. En cuanto a la adquisición de resistencias, aporta muy poca resistencia al cemento. A la hora de la reacción de hidratación, tendremos que tener en cuenta que el aluminato tricálcico con el agua y con el regulador de fraguado lo que nos produce es un compuesto que se llama trisulfoaluminato tricálcico, que es expansivo. Como esta reacción química se está produciendo cuando la masa está en estado plástico, esa expansión que se produce es absorbida debido a la facilidad de movimiento de la masa y consecuentemente no origina ningún quebranto, ninguna fisura, ningún problema en el fraguado del cemento. El ferritoaluminato tetracálcico, sin embargo, se hidrata muy lentamente, no afecta para nada, sí tiene un desprendimiento de calor despreciable, evidentemente, y no aporta resistencias apreciables, prácticamente no aporta nada. Bueno, la característica de este compuesto, del ferritoaluminato tetracálcico, es dar la tonalidad verde grisáceo al cemento. En resumidas cuentas, y haciendo un esquema general, vemos que el silicato tricálcico, cuya fórmula química cementera es C3S, produce tobermorita y un poquito de porlandita. Un poco. Comparado con la tobermorita es muy poco. Su característica principal es que da resistencias, aporta las resistencias iniciales, da resistencias en las primeras edades, en los 2, 3, 4 primeros días hasta los 28 días. El silicato bicálcico, por el contrario, su fórmula cementera es C2S, también produce tobermorita y algo de porlandita, menos que el silicato tricálcico. Aporta las resistencias a largo plazo, llegando a unirse con el silicato tricálcico como componentes que otorgan resistencia o fabrican la tobermorita, que es la que otorga la resistencia al cemento. El aluminato tricálcico, cuya fórmula cementera es C3A, con la reacción que se produce con el regular fraguado, produce
etringita, que es expansivo. Es el culpable de tener que echar regulador de fraguado al cemento, porque si no, la hidratación de este componente es instantánea, bloqueando, agarrotando, solidificando instantáneamente la masa. Y por último, el ferrito aluminato tetracálcico, cuya fórmula cementera es C4AF. El producto que forma al hidratarse pues son ferritos aluminatos cálcicos hidratados, y es el encargado de dar la tonalidad verde grisácea al cemento. ¿Para qué están entonces estos dos compuestos, que uno no hace nada más que dar color y el otro incordia formando un producto expansivo? Pues son imprescindibles, porque si miráis el segundo vídeo, la lección número 2, vemos que tanto el aluminato tricálcico como el ferrito aluminato tetracálcico son los que forman la fase líquida, los componentes que se licúan y pegan, aglutinan a los silicatos cálcicos, tanto al bicálcico como al tricálcico. La teoría actual sobre el fraguado del cemento Portland la podemos ver representada en este esquema. Asemeja una visión de un conjunto de materiales áridos: cemento, agua, aire, en un microscopio a una ampliación de 0,2 milímetros a 200 micras. Cuando están mezclados todos estos componentes adecuadamente, en la hormigonera empieza a hidratarse. Y el cemento empieza a hidratarse, pues como lo hemos visto antes, superficialmente. Y empieza a formarse este producto amarillo, que es la tobermorita. Y además este producto rojizo, que es la portlandita. A los 7 días, las partículas de cemento se han ido hidratando superficialmente. Cuando transcurre el tiempo, a los 28 días, las partículas de cemento son mucho más pequeñas, como se puede apreciar. Sigue hidratándose superficialmente y sigue formándose más tobermorita y más portlandita. Como habéis visto en este vídeo, los componentes principales del cemento Portland, el silicato tricálcico, el silicato bicálcico, el aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico, aportan todas las características fundamentales del cemento para que se obtenga un producto, una vez fraguado, sólido, duradero y resistente mecánicamente. En el próximo vídeo, será el tercero de esta serie sobre el fraguado, veremos cómo actúan y qué producen los componentes secundarios: la cal libre, la magnesia libre, los álcalis, el trióxido de azufre. No os lo perdáis. Seguid estudiando.